¿Cómo será esa relación de poder? ¿Cómo será esa relación de poder entre 5.000 productores y 22 ingenios? ¿Quién tiene más poder para imponer condiciones? ¿Qué les parece? Compradores, El productores. comprador, los 22 ingenios, ¿sí? Porque son menos. Porque son menos, entonces tienen una... Los 5.000 productores tienen que vender la caña. ¿Qué van a hacer con la caña? Guardarla. No la pueden guardar, no la pueden sostener, porque ¿de qué viven? Entonces, eso es ir analizando, porque nosotros cuando lo vemos teóricamente es fácil, ¿no? Uno lee la definición de oligopolio, oligopsonio y dice, qué lindo, acá está la definición. Lo difícil es cuando la tenemos que ver cómo funciona, que es lo más interesante también, cómo funciona en la realidad y en la relación a la que se ven afectados nuestros productores. Bueno, el sector azucarero es uno de los más injustos en ese sentido, como les pagan y la cantidad de condiciones que le impone el ingenio, ¿sí? Por eso me pareció interesante. Igual, yo lo voy a leer a la respuesta y si no se entendió, podemos retomar, por ejemplo, ese tema en el trabajo, ¿sí? Como no vamos a tener temas nuevos, la idea es hacer un análisis y en todo caso, pero veámoslo, digo, no entren en pánico, veámoslo como eso, como un proceso, no lo vean como... Me parece que está bueno de las devoluciones que dijeron que pudieron tomarlo como un proceso de autoevaluación de lo trabajado en estas semanas. Así que eso me parece lo más interesante. Bueno, para no hacerla tan larga, ¿les parece que arranquemos con los indicadores y Sí. después yo les mando la devolución y en todo caso en ese otro Zoom volvemos a retomar dudas que aparezcan del examen? Bárbaro, Porque si no estoy gracias. hablando en abstracto porque no los vi. Bueno, la clase hoy que nos vamos a meter con el tema de indicadores es un tema que a simple vista uno enseguida identifica qué es esto de un indicador. Lo que nosotros vamos a tratar de despejar es, primero, por un lado, buscar una definición un poquito más formal y también despejar algunas confusiones que hacemos a veces con los indicadores. Nosotros decimos que un indicador es el seguimiento de un dato, un determinado dato, que se elige analizar para contextualizar, para obtener información, para, ¿qué podemos decir? Para describir una determinada situación o cómo se comportan, qué tipo de relaciones se dan en un determinado lugar. ¿Sí? Vamos a verlo más concreto así. Recién estábamos hablando de los ingenios. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo es la calidad de vida de esos productores. Bueno, entonces ahí voy a buscar indicadores, voy a buscar qué nivel de ingresos tienen, y cómo viven no pregunto así, ¿cómo viven? Sino que voy a preguntar. Eh, Voy a pedir caracterizaciones de la vivienda, ¿no? Es muy común, vieron que para saber cómo vive un determinado grupo de personas se les pregunta el tipo de suelo, tipo de material de construcción. Hacinamiento es cantidad de personas que viven en la vivienda, ¿sí? Este es un indicador muy importante en el tema de vivienda, porque yo puedo tener una vivienda perfecta, pero vivimos 50 y no dan los tamaños de la vivienda, entonces por más que la vivienda sea de material, con todos los servicios dados, igual hay un problema habitacional ahí. Entonces, como ustedes ven, hay distintos indicadores. Nosotros nos vamos a centrar en la clase en 2 o 3 indicadores económicos. ¿Qué quiere decir? Que son indicadores que intentan analizar, seguir, obtener información de un determinado tema económico. ¿Sí? Es importante cuando pensamos en los indicadores entender primero que un indicador, un dato, está pensado para seguir y proporcionarnos información sobre un tema. No nos puede proporcionar una información general. El caso típico es pensar, cuando hablamos de un indicador muy común y muy utilizado como es el PBI, que vamos a estar hablando de lo producido, el Producto Bruto Interno, ¿sí? Vamos a estar hablando de lo producido en un determinado periodo en un país. En nuestro caso vamos a estar analizando siempre el Producto Bruto Interno de Argentina, entonces nosotros cuando hablamos de PBI, ¿qué dato estamos siguiendo? ¿Sí? Vamos a centrarnos ahí, vamos a estar siguiendo
cuál es el nivel, la cantidad de lo producido en un país en un determinado periodo, llámese trimestre, año. Y ese dato se compara con lo producido el año anterior, lo producido hace 10 años, lo producido el trimestre anterior. Ahora, que yo tenga el dato del PBI no quiere decir que yo puedo empezar a inferir sobre otros temas. Yo puedo tener una opinión, puedo decir, bueno, si el PBI crece seguramente haya mucho más trabajo. ¿Está bien? Puedo inferir porque digo, bueno, creció lo que se produjo, seguramente creció el trabajo. Pero es un seguramente. El PBI solo nos está hablando de lo producido. ¿Se entiende? Son como inferencias que yo puedo sacar de ese indicador. Después las tengo que corroborar con otro indicador que será empleo, trabajo, puesto de trabajo. Veremos cómo lo queremos analizar. Pero ¿por qué hago esta aclaración? Porque es muy común que uno, a partir de un solo indicador, y sobre todo desde el PBI, que es un indicador que se utiliza mucho, uno quiere hacer inferencias sobre toda la economía. Entonces, va a crecer la economía el año que viene, vamos a estar todos mejor. Todavía no sabemos nada cómo vamos a estar, o sea, aunque estemos seguros de que va a crecer el PBI. ¿Por qué? Porque el PBI solo nos muestra que creció la producción. Ahora, si ese crecimiento de la producción se lo llevó una sola persona, 10 personas, 20, 30, o todos los argentinos por igual, no sabemos nada, ¿sí? Y no sabemos si ese crecimiento de la producción no es porque se contaminaron todos los ríos y ahora estamos con una fábrica nueva que es una gran inversión porque necesitamos agua potable porque perdimos todas nuestras afluencias de agua potable. Entonces, como que el PBI nos marca un tema. Y otra cosa importante en el tema indicadores, igual todo esto está en la clase, pero se los quiero contar, es entender que los indicadores se eligen y se analizan desde una determinada visión política y económica, política sobre todo, ¿no? Es decir, el PBI no es un indicador que nació de la nada misma, es un indicador nacido en el sistema capitalista y sobre todo en el contexto que ustedes ya vieron en escuelas de pensamiento de los debates del desarrollo. Si nosotros considerábamos o consideramos, dependiendo de la corriente económica, que es importante el desarrollo y producir más, ¿se acuerdan la idea de progreso? Producir más, tener más bienes. Si nosotros consideramos que eso es lo importante para un país, para una nación y para un individuo, es normal que querramos medirlo, ¿no? Porque si yo considero que eso es lo que le va a hacer mejor a nuestro país, quiero medirlo. Entonces de ahí nace la idea de cómo medir esto. El PBI tiene perdón chicos, tengo mosquitos en casa, no es que estoy nerviosa o con un tic, por eso estoy todo el tiempo pegándome, pero no se distraigan ustedes. El PBI nace en ese contexto de que se cree en el progreso, en la industrialización y se asocia crecimiento a desarrollo. ¿Se acuerdan ese debate que ustedes lo vieron en parte de la bibliografía? Bueno, entonces de ahí viene esa idea de tomar un indicador como es el PBI y decir, bueno, entonces ahora que vemos que está creciendo el PBI, vamos a estar mejor. De la idea de que a partir de la mayor producción se van a generar mayor cantidad de puestos de trabajo, va a haber mejor retribución a los trabajadores y van a pasar muchas cosas. Pero es una inferencia a partir de un indicador que solo mide que hay crecimiento, ¿sí? Y que nace en un determinado contexto ideológico y político. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes podrían preguntarme, ¿y hay algún indicador sobre el impacto ambiental que tiene colocar una nueva empresa en no sé, en Dock Sur? No, no hay un indicador, no hay indicadores de eso. Y hay un impacto que relaciona el PBI y la pérdida de puestos de trabajo ante el cambio tecnológico, no, no hay indicadores de eso. Bueno, ¿por qué? O quizás los hay, digo, pero no son tan famosos. ¿Por qué? Porque los indicadores son ideológicos, entonces cuando yo utilizo y diseño, primero cuando diseño, pero cuando lo utilizo también, cuando yo lo diseño, cuando pienso qué quiero seguir, hay una mirada ideológica mía. ¿Se entiende? Yo tengo una postura de que es importante el crecimiento, entonces voy a querer medir el PBI. Pero si yo fuera una persona que cree que lo central es el tema ambiental, ¿qué estaría buscando?
¿Qué tipo de indicadores trataría de construir? Por ahí alguien me contestó, me parece. Daniel, ¿vos me dijiste algo? Y es el grado de contaminación que puede haber de los ríos, del clima, del aire, contaminación audiovisual, no sé si es tanto, del sonido. Puede ser también. Audiovisual. Claro. Claro. Nosotros, cuando elegimos el indicador, cuando lo construimos, tenemos una mirada política de qué es lo importante. Eso es fundamental que lo entendamos, porque si no pareciera que hay algunos datos que son más o menos importantes que otros, y en realidad lo que hay es una postura ideológica, política detrás de ese dato, ¿se entiende? Entonces, si yo tengo a mí no me interesa el tema ambiental, no voy a estar mirando un indicador que me dé ese dato, no lo voy a construir, no es de interés, y ahí también va a jugar el tipo de modelo y el tipo de sistema en el que estamos, ¿sí? Después, estos son los dos datos fundamentales que me parece que les tienen que quedar claros de los indicadores, que son... Perdón, ¿puedo hacer un comentario justamente fresco? Dale. A ver si influye, que tiene que ver con el medio ambiente, bueno, con la voracidad del hombre, por la riqueza, la acumulación de capitales y evidentemente otros indicadores. Justamente hoy miré casualmente de que un tipo en el sur, dueño de una propiedad, agarró una topadora para hacer sus caminos y cercó sus campos con cerco eléctrico, y en principio tienen ya contabilizado la Secretaría de Medio Ambiente o Ministerio, como lo quieren llamar, creo que es Ministerio. Ya al día de hoy había mínimamente muerto 90 pingüinos y 150 nidos. Eso es un indicador de que evidentemente se toma en cuenta como para el Producto Bruto Interno, ejemplo, como desarrollo de la zona, o se lo obtura, se lo anula. No sé si soy claro en la pregunta. Eso que, a ver si te entendí. Lo que vos estás planteando, el efecto que tiene algo que puede ser pensado como crecimiento, que es empezar a producir en un campo, porque me imagino Exacto. que esta persona, me imagino yo, que no lo hizo por pura maldad, sino que quería cerrar su campo o algo así. Ese crecimiento, eso que nosotros podríamos medir de forma positiva, tiene un impacto ambiental fuertísimo, ¿no? Bueno, eso es justamente lo que lo que tenemos que tener en claro de un indicador, que nosotros cuando vemos un indicador vemos una parte de la foto, no estamos viendo el video completo. Si yo quiero saber cómo está esa zona, no me acuerdo, es Punta Tombo, ¿no? ¿Dónde pasó esto, si no me equivoco? Si yo quiero saber cómo está Punta Tombo, no debería solamente mirar si hay crecimiento económico, si hay inversiones, ¿no? Porque puede pasar lo que vos decís, yo miro los números de Punta Tombo y digo, wow, qué interesante, hay muchísimas inversiones en estos meses. Miren, se cercó este campo, se hizo esta inversión, bla, 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 pero me estoy mirando los números de un indicador, que es inversión. Pero después cuando yo indago un poquito y digo, pero ¿la gente está mejor en Punta Tombo? ¿Está mejor el ambiente en Punta Tombo? Bueno, ahí empezamos con otros problemas. Que podríamos mirar más indicadores, mira. Podríamos ver si ese hombre no está expulsando de la tierra a gente que vivía ahí previamente. También. Claro. O sea, tenemos indicadores ambientales, pero también sociales. Entonces, claro, puede haber un desarrollo económico, pero con una involución social. Claro. Está bien. Claro. Yo puedo agarrar y hacer un country, que eso va a figurar como, imagínense, un montón de casas construyéndose a la vez, qué bueno. Inversión, compra del terreno, maquinaria, vienen palmeras de Miami, no sé, un montón de cosas, pero yo puedo haber desalojado todo un grupo de familias para eso, que ahora estén en la nada misma, ¿no? Y eso es lo que está pasando acá en los humedales de Hudson. Seguro. Están edificando countries y la naturaleza y el ecosistema que hay, los animalitos, todo eso es un desastre. Se han encontrado bichitos en extinción que ya
hay menos, cada vez menos. Así que bueno, eso entra en todo. Pero fíjense que ahí lo que están viendo ustedes es cómo, a partir de, fíjense cómo se empiezan a ligar todos los temas que vimos y el que estamos incorporando hoy. Entonces, como nosotros tenemos una visión, porque todavía la tenemos esa visión que nosotros leíamos en los textos de progreso y crecimiento, ¿no? Completamente asociados, como que el progreso y el crecimiento son lo que garantizan todas las mejoras posteriores en la calidad de vida. Lo que miramos es eso, los números. Entonces lo que nos van a decir es, bueno, acá hay un progreso porque hay todo este crecimiento, toda esta construcción, toda esta generación de trabajo, y no miramos los otros datos. Que los otros datos, además, pueden tener un efecto a largo plazo, ¿no? Quizás nosotros ahora vemos que no pasa nada en ese humedal, y dentro de 10 años nos enteramos que, bueno, a partir de la construcción de esos barrios nos inundamos el doble, ¿no? Bueno, yo vivo en la zona del Delta, y muchísima gente del Delta de Tigre, y muchísima gente que vive por acá dice, antes de los barrios cerrados, acá el agua no se quedaba tanto tiempo en las casas. ¿No vieron que en el Delta el agua entra a los terrenos y luego se retira? Bueno, para eso tiene que estar el piso como en un nivel estable, y los countries lo que hacen es subir, entonces el agua no puede entrar ahí y entra en el resto de las casas, y se queda más tiempo. ¿No? Pero eso no se vio en el momento, se ve posterior. Y eso no se mide, por ejemplo, acá tenemos otro dato que no se mide. Sí se mide toda la inversión en materiales, construcción, generación de trabajo que pueden haber hecho esos barrios cerrados. Entonces, lo que nosotros tenemos es, vuelvo a repasar para que a veces nos vamos en los ejemplos para volver. Entonces, un indicador es el seguimiento, el análisis de un dato. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para analizar una situación, seguirla, gestionar, tener información y poder tomar decisiones a partir de esa información. Un indicador puede ser macro, como los que estamos charlando ahora nosotros, pero también puede ser micro. Yo tengo un emprendimiento y quiero saber cómo viene mi emprendimiento, dónde vendo mejor en mi emprendimiento. Uno lo puede hacer a ojo. Nosotros desde la economía social tenemos la muy mala costumbre, para mi gusto, de guiarnos a ojo. Pero el ojo nos hace perder el largo plazo. Entonces, por ejemplo, puedo tener un indicador de ventas y venir siguiendo todos los fines de semana cuánto vendí y en qué lugar estaba y a qué hora. Y eso me puede permitir darme cuenta, mira, los sábados a la mañana vendo más que los domingos a la tarde, por decir algo. Pero para eso yo tengo que hacer un registro del dato, ¿no? Con una metodología, ustedes creo que ya varios tuvieron la materia de metodología, ¿no? Pero bueno, brevemente, metodología se refiere a una sistematización que permita hacer que el dato sea comparable. No puedo comparar datos de ventas con salchichas que me comí, no tiene lógica. O no puedo comparar ventas hoy con, no sé, ventas de otro, si yo estoy midiendo ventas en feria, después no lo puedo comparar con ventas en shopping, ¿no? Entonces, como ahí está la metodología, digamos. Y después, eso es lo importante, para eso nos sirve. Entonces nosotros cuanto más datos tengamos, cuanto más datos construyamos, nuestro sector es un sector que no construye mucha información, y eso después nos afecta, porque después nosotros queremos discutirle a alguien que la economía social es mejor, o genera esto o aquello, y nos dicen cuánto de eso genera más, y nosotros no lo sabemos. Entonces, construir datos no es algo malo, no lo tenemos que ver como algo malo, lo tenemos que ver como que nosotros necesitamos datos propios para nuestro sector, construidos con nuestra mirada política e ideológica. Por eso arranqué diciendo que un indicador tiene una mirada política, ideológica y una finalidad. Nosotros tenemos una finalidad, entonces tenemos que pensar indicadores con esa finalidad. Entonces, entonces ahí digo los dos puntos centrales de indicadores, ¿no? ¿Para qué sirven? Tener presente que son políticos, ideológicos, están en un contexto, sirven para un momento determinado, muchas veces se deben reformar los indicadores, ¿sí? Porque, bueno, pasa el tiempo, pasan las costumbres, pasan las sociedades y quizás el indicador deja de servir. Y bueno, y que nos muestra un determinado dato, no puede ser la respuesta a todo. En ese contexto,
nos metimos ahora recién con el indicador del PBI, y el otro indicador que siempre circula y que nosotros escuchamos muchísimo en la televisión es el famoso cuco de la inflación, ¿no? Ahí que lo escuchamos todo el tiempo, que ese, fíjense, nosotros dijimos recién, el PBI ¿qué hace? Nos muestra lo producido en una comunidad, y acá me olvidé de contarles algo que me parece interesante para que vean la importancia del PBI. ¿Por qué medimos lo producido en una sociedad si las fábricas no son de todos? Bueno, porque todo lo producido requiere trabajadores, entonces hay una relación con lo producido y la cantidad de trabajo generada. Hay varias formas de calcular el PBI, una es siguiendo lo producido a lo largo de toda la cadena productiva, pero otra es viendo la retribución a los distintos actores que intervienen, trabajadores, empresarios y rentistas. Todos tienen que haber escuchado alguna vez la famosa frase que con el primer peronismo se llegó al 50 y 50. ¿La escucharon alguna vez? Sí. ¿O son demasiado jóvenes aquí? Bueno, hay Muy una jóvenes. famosa, muy jóvenes, bien, son todos jóvenes. Bueno, es una frase que se dice de que de todo lo que se llegó es al 50 y 50 en cuanto a retribución. Eso quiere decir que de todo lo producido, a la hora de repartirlo, a ver, piensa en esto, si yo compro un pantalón, todo lo que implica ese pantalón, alguien se llevó una parte, ¿no? Una parte se llevaron los trabajadores, una parte se llevó la ganancia, el dueño de la fábrica, y una parte del pantalón se la llevó el que alquiló el local, el dueño del local que se lo alquilé. Pero el pantalón lo puedo construir así, por la gente que se fue llevando pedacitos de plata, ¿se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces lo que decían en ese momento era 50% del PBI se lo llevaban los trabajadores a partir de la retribución y 50% se lo llevaban los empresarios. Fue el momento de mayor, si quieren llamarle, equidad. No diría igualdad, pero vamos a ponerle equidad. En ese sentido, el PBI es un indicador muy interesante porque nos permite ver cómo se da esa distribución. ¿Cuáles son las críticas al PBI? Bueno, las críticas son, la primera es que se viene perdiendo mucho lo que decíamos recién, el tema ambiental. No podemos saber nada de cómo se produjo, ni qué efectos ambientales ni sociales trajo eso que está aumentando. ¿Por qué? Porque solo se mide el dinero. Entonces, si llega una fábrica que destruye todo, incluso que destruye hasta, no sé, hábitos sociales, hábitos culturales, no lo va a medir el PBI. Porque el PBI mide números, mide plata, ¿sí? Entonces esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque es la gran discusión de la economía social, chicos. A nosotros nos dicen muchas veces, no pueden hacer el mismo aporte que hace tal o cual empresa capitalista. Por supuesto que no, porque la economía social tiene otros aportes que quedan lejos y que sobrepasan ese indicador, ¿sí? Sin negar que aporta ese indicador, y cada día aporta más porque es la que más genera trabajo, ¿no? Entonces es uno de los actores que más genera trabajo. Esa es una crítica que se le hace muy fuerte al PBI, y la otra es que nosotros no sabemos nada todavía cuando hablamos de PBI, de cómo se va a distribuir, y cuando digo distribuir me refiero al PBI, hay un indicador que se llama PBI per cápita, que quiere decir que no es lo mismo el PBI de Argentina, el de Uruguay, o el de Brasil, porque tienen poblaciones muy diversas en tamaño. Entonces yo te digo a vos que tengo un PBI de 1.000 millones, y lo primero que me tenés que preguntar es cuánta población tenés. Lógico. Porque si hay 10 habitantes, estás bárbaro; si tenés 1 millón de habitantes, estás distinto; y si tenés 20.000 millones de habitantes, estás muy distinto. Entonces, el PBI per cápita primero nos va a dar ese dato. Después vamos a tener que ver indicadores de distribución, porque que el PBI per cápita diga que a cada uno de nosotros les corresponde 2.000 o 3.000 dólares de PBI, no quiere decir que finalmente llegue. Y los indicadores de distribución miden eso. Entonces, ¿para qué hice todo este paseo? La crítica es, no podemos analizar la economía mirando el PBI. Nosotros sabemos que con el PBI tenemos un dato, pero si yo quiero saber cómo van a estar los argentinos el año que viene, tengo que mirar un conjunto de datos.
El PBI no derrama de por sí solo, el PBI no distribuye de por sí solo, el PBI no hace nada solo. ¿Se genera trabajo cuando se ve que ese indicador genera crecimiento? Sí, podemos decir que se está generando crecimiento, pero no tenemos la foto completa, estamos viendo un pedacito. Y una cosa más de los indicadores con esta frase que dije, los indicadores no hacen nada, ¿no? Eso, por las dudas, lo aclaro. Digo, que yo diga, Lorena Putero, saque un informe hoy y diga, el PBI el año que viene va a crecer, no impacta en el crecimiento del PBI. ¿No? ¿Se acuerdan cuando se daba esa discusión del INDEC? Si mienten la inflación, hay más inflación, menos inflación. La inflación no se modifica porque se mienta o no se mienta. La inflación tiene unas explicaciones estructurales en Argentina, si ustedes quieren, pero no se va a modificar porque yo diga que va a estar 3 o 4. Puede generar que mucha gente lo mire y bueno, aumente los precios, pero digo, no es el indicador, sino como que el efecto que está teniendo la opinión esa en la gente. Bueno, ahora sí me voy a meter en el otro indicador, y después vamos a hablar un poquito de indicadores ambientales, y nada más, digo porque ahí vi que una compañera se tiene que ir, pero subimos esto después. La inflación es otro indicador que a nosotros nos interesa mucho, porque ¿qué pasa con este indicador? Nos habla del aumento de los precios. Algunas aclaraciones. Inflación no es el aumento de un producto, no hay inflación cuando aumenta el tomate. Hay inflación cuando hay un aumento sostenido del conjunto de los precios. ¿Sí? Entonces, si yo digo, si la leche viene aumentando muchísimo, por más que la leche se triplique, cuadruplique, no sé, infinito punto rojo, como dicen los nenes, si es solo la leche, no hay un problema. El problema es cuando nos aumenta la leche, el arroz, los fideos, el alquiler, ¿sí? Que es, por ejemplo, un proceso como el que estamos viviendo actualmente. Nosotros hoy tenemos inflación, tenemos un proceso importante de inflación. Lo que ustedes van a encontrar cuando lean el texto que les dejo de inflación, que no lo vamos a profundizar mucho, pero como ustedes ya vieron las escuelas de pensamiento, me parece interesante que lo lean, para que entiendan esto de lo político de los indicadores. Nosotros tenemos un indicador, inflación, y vamos a sacar, según cada escuela de pensamiento, una conclusión diferente del porqué de eso. Y ustedes van a decir, se volvieron locos los economistas, ahora sí que son unos locos. No, es que, de vuelta, un dato indica una cosa. Que yo diga que hay un 20% de inflación, es un dato que, bueno, listo, lo vimos objetivo. Ahora, ¿de dónde sale ese 20%? Vamos a utilizar otros indicadores y vamos a discutir entre todos de qué. Ahí vamos a ver algunas escuelas que ustedes ya vieron, como es la escuela estructuralista, que adivinen qué van a decir los estructuralistas que ustedes ya vieron. Tienen que ver con problemas estructurales el tema de la inflación. Puede ser monopolios, son todos temas. Yo se los recomiendo que lean ese texto atentos y sin miedo, porque ustedes ya conocen estas palabras. Todas las palabras que voy a decir ya las estuvieron trabajando. Ustedes en los estructuralistas van a decir, tiene que ver con la estructura de producción de ese país. Entonces, por ejemplo, en el caso de Argentina, todos van a decir, la inflación tiene que ver con su estructura, con su particularidad de producir alimentos para el exterior. Entonces, todo el tiempo hay una tendencia a que los precios de los alimentos se quieran vender al precio de Europa. ¿Sí? Esa va a ser la tesis principal. Luego hay tesis de que la inflación es por emisión. Ya lo conocen ustedes porque lo vimos. Que quiere decir que a medida que emitimos dinero, aparece la inflación, que ahí tiene que ver con una idea de que todo lo producido, y acá me meto con el PBI, es igual a la velocidad de circulación del dinero con el dinero. Entonces, si eso es igual, cuando hay una modificación en la cantidad de dinero, tiene que haber un aumento de precio. ¿Sí? Es como una igualdad. Eso es otra teoría de por qué hay inflación. Entonces, y bueno, y después hay algunas que dicen inflación por tirón de demanda, que es cuando la demanda no se puede,
cuando la demanda presiona y como la oferta no se puede adecuar, aumenta el precio. Ustedes lo vieron cuando vieron los efectos en el mercado, los movimientos de precio mercado. Entonces, fíjense que ante un dato de inflación que solo nos dice que está aumentando el precio, la respuesta y consecuentemente la decisión de política económica va a depender de la mirada política que uno tenga. ¿Sí? Ahí ¿cómo estamos hasta acá? ¿Ya los mareé, que era mi objetivo para el día de hoy? No, díganme tranquilos si... Yo todavía un par de vueltas puedo dar, no hay problema. Todavía no estoy mareada. Perfecto. Entonces, fíjense, el indicador de inflación a nosotros nos permite seguir, nos da una alerta. Es importante para nosotros seguir ese indicador. Entonces nos da una alerta. Más allá de que todos nosotros podemos estar viendo que aumentan los precios, el gobierno tiene que saber la velocidad de ese aumento, tiene que ver en qué sectores impacta más. Entonces, medir la inflación que se mide, no sé si ustedes lo saben, pero a partir del seguimiento de una canasta, y esa canasta, perdón, se compara, se siguen el precio de esa canasta, se construyó una canasta hace un tiempo, esa canasta se sigue los precios de esa cantidad de alimentos. Bueno, si uno ve que esa canasta va aumentando rápidamente, bueno, ahí hay una alerta, y esa alerta permite tomar acción. El tipo de acciones va a depender de la ideología. Bueno, y esto se los resalto mucho porque vieron que siempre, cuando hay dos economistas discutiendo, tienen, no sé cómo decirlo, pero como la mala costumbre de desacreditar al otro. Creo que pasa en varias ciencias, pero yo lo veo más en la economía. Entonces nosotros decimos, pero están locos, son los dos economistas, hay inflación y piensan diferente. Sí, claro que piensan diferente. Y está muy bien, porque son dos escuelas de pensamiento distintos. Entonces, cada uno de ellos va a tener ante un determinado hecho una solución diferente. Pero el indicador, ¿sí? El indicador inflación es un indicador que no está teniendo hasta ahí un componente político, lo tiene luego cuando toma el análisis el economista. Pero, fíjense, ustedes van a decir, te estás contradiciendo. No, porque un economista heterodoxo no va a mirar solo la inflación, va a mirar el nivel de inflación y va a mirar el crecimiento y va a mirar varias herramientas. Un economista liberal te va a mirar solo el indicador de inflación, como indicador absoluto de la situación de la economía. Esto es en lo que quiero insistir, que los indicadores no pueden ser indicadores absolutos, no pueden indicarnos no pueden indicarnos cómo está una sociedad, un indicador. No hay forma, porque no alcanza, porque si nosotros estamos en un proceso de crecimiento, puede pasar que tengamos una inflación, pero que todavía no sea preocupante. Si estamos en un proceso de recesión, por ejemplo, puede que no tengamos inflación, pero sea preocupante porque no está habiendo generación de trabajo. Entonces, decir solo inflación, a menos que sea una inflación muy alta, en general es tan incompleto como decirlo del PBI. ¿Sí? Yo recuerdo periodos del gobierno de Cristina, donde la inflación todavía era baja, y se definía la economía del país solo por ese indicador. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo digo que, no digo que el indicador no se deba analizar, sino que no se debe analizar como absoluto para analizar todo el conjunto de la economía. ¿Sí? Ahí estamos. Y un último tipo de indicador que yo quería charlar con ustedes es justamente lo que decíamos que le falta a todos estos indicadores. Hace un par de años, cuando se empieza a discutir este tipo de temas ambientales, empiezan a aparecer un conjunto de nuevos indicadores. Indicadores casi ninguno está oficializado, pero fíjense que cada nueva visión política quiere generar sus indicadores para visualizar su problema. Un indicador que ustedes rápido van a identificar es uno que está circulando hace un tiempo, que es el uso del tiempo de las mujeres, el uso del tiempo libre en las familias, que es una encuesta que se construyó hace
creo que era menos de 5 años, así que fue hace 2 años, que es una encuesta que está circulando, donde se le empezó a consultar a las familias el uso del tiempo libre en relación al trabajo, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo libre? Y de ahí se pudo sacar la conclusión que las mujeres destinan el doble de tiempo que los hombres o más a tareas de cuidado, a tareas de reproducción de la vida hogareña, limpieza, cuidado de los niños, cuidado de los familiares, todo lo que tenga que ver con el cuidado. Entonces, fíjense que a partir de esa encuesta, ahí tiré otro concepto, ¿no? La herramienta con la que voy a construir ese indicador. Bueno, a partir de esa encuesta nosotros tenemos un indicador, uso del tiempo libre, ¿sí? Ahí nosotros podemos entonces saber que en promedio o en Argentina las mujeres utilizan más tiempo que los hombres para tareas del cuidado. Ahora, yo de ese indicador podría inferir que los hombres en ningún caso hacen nada en la casa. No puedo inferir eso. El indicador me dice que en promedio usamos más tiempo, no me está diciendo nada más que eso. No me está diciendo que no hay ningún hombre que lo haga, no me está diciendo que todas las mujeres lo hacen, lo que me está diciendo es que en promedio, en el conjunto de los que participaron de esa encuesta, sucede eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué traje este indicador? Porque hace un par de años que aparecen este nuevo tipo de indicadores que cuestionan, y tiene que ver con las teorías más del postdesarrollo, que son teorías que vienen a cuestionar esa idea del desarrollo, cuestionan la visión de que solo tenemos que analizar el crecimiento, y empiezan a pedir otras cuestiones en la vida social. Por ejemplo, el indicador que les acabo de decir, que quiere pedir. ¿Qué les parece? ¿Para qué se habrá hecho esta encuesta de uso del tiempo? ¿Qué habrán querido demostrar quienes la hicieron? ¿Qué les parece? ¿Para ver la mejor calidad o la inferior calidad de vida del país? ¿Del país o de qué en particular? Me parece que tenían una De las intención mujeres. más. Me No, parece ¿por qué que de las mujeres. ¿Por qué de las Y mujeres? sí, ¿Solamente Claro, las mujeres? No. pero porque la encuesta es solamente para lo que está Ah, haciendo bueno, la... está bien, sí, por el famoso Está tema de dando que lo usan el tiempo libre, la mayoría de su tiempo libre lo utilizan para las tareas de cuidado. Estamos de acuerdo, está bien. Bueno, sí, está bien, de las mujeres. El Está bien sector así. que lo visibiliza, Jorge, es la mujer. Claro, En pero está bien. general, a ver, O sea, en el una sector palabra, que lo tiene quiere que ver con visibilizar. la calidad de vida Exacto. de la Vos mujer. o sea, voy a parecer graciosa, pero tienen razón los dos. ¿En qué sentido? En que en realidad el colectivo que va a impulsar y que va a visibilizar ese indicador va a ser el colectivo feminista, Sí, es porque verdad. quiere mostrar Claro. algo, quiere mostrar una desigualdad. Ahora, vos acertadamente me vas a decir, no, pero si nosotros tenemos semejante desigualdad, está afectada toda la sociedad, porque donde hay un hombre que no hace casi nada y una mujer que hace todo eso, seguramente esa mujer no es feliz, y en esa casa seguramente hay una carga o un cansancio para toda la familia. O sea, es verdad que afecta a toda la sociedad, no hay duda que afecta a toda la sociedad, pero digo, políticamente el sector que lo lleva adelante va a ser el sector que quiere visibilizar esa desigualdad. ¿Se entiende? Exacto. Sí, sí. Lo que no quiere decir que la desigualdad, como vos bien decís, no afecta a toda la sociedad, obviamente, porque me imagino, podríamos hablar del efecto sobre los niños, la imagen, o sea, podríamos hablar de muchas cosas. Pero el sector que quiere visualizar eso, La mujer. por eso, y esto lo remarco para unirlo a lo anterior, porque nosotros el PBI lo vemos como algo dado, como tipo ciencia de Dios, porque tiene sus años, pero quienes lo vieron en un principio habrán visto igual que nosotros estamos viendo esto. ¿Y por qué me hablan de lo producido si yo no como? Como que se habrán preguntado lo mismo, ¿para qué hacen ese indicador? ¿Qué importancia tiene? Bueno, pero ya es un indicador legitimado. Entonces, cuando nosotros ahora queremos legitimar otras cuestiones, como por ejemplo esta, construimos nuevos indicadores. ¿Sí? ¿Se entiende ahí la idea política? Yo lo que quiero es que les vaya cerrando. Los indicadores no son neutrales, entonces como estamos ante un nuevo debate ideológico y político, empiezan a aparecer nuevos indicadores. En este sentido, tenemos este para mencionar. Hay otro indicador que me parece muy interesante, poco explorado, que es la huella ecológica,
Ustedes pueden googlear y van a encontrar aplicativos, páginas en la web que pueden construir ustedes su huella ecológica. ¿Qué es la huella ecológica? Nosotros cuando consumimos, lo que nosotros consumimos impacta sobre un montón de territorios. Es decir, yo esta remera que tengo puesta, seguramente el algodón vino de un lugar, impacté sobre ese lugar, la textil trabajó en otro lugar y tuvo un impacto en cuanto a contaminación, como decíamos recién, de río, de agua, de sonido, también generó trabajo seguramente, pero también hubo un camión que la movió y se necesitó combustible. La huella ecológica lo que trata de hacer es el impacto que tiene nuestro consumo sobre el territorio. Es bastante difícil verlo individualmente, hay algunas aplicaciones, como les decía, que hacen este juego, pero lo más interesante es verlo de un territorio sobre el otro. La huella ecológica que puede dejar la ciudad de Buenos Aires sobre el resto de la República Argentina es muy fuerte. No le alcanza a la ciudad de Buenos Aires para el impacto ecológico que tiene en cuanto a consumo de luz, primero el consumo de luz, energía. La energía que tenía esa ciudad de Buenos Aires, esos enormes edificios, esas luces permanentes, todo ese tanto glamour, bueno, impacta sobre todos nosotros, aunque no vivamos ahí. ¿Por qué? Porque la energía hay que sacarla de otros lugares para que llegue a ese lugar que consume tanto. Y lo mismo pasa con necesidad de petróleo, necesidad de alimentos concentrados, necesidad de empaquetar cosas, necesidad de frizar cosas. Y esto lo podemos ver, el impacto que tiene el consumo de Europa o Estados Unidos sobre los países latinoamericanos y africanos. ¿Sí? Entonces la huella ecológica, si bien muchas veces es un indicador que se torna divertido porque, bueno, yo, consumo esto y impacto tanto, a mí me parece interesante también verlo en términos de desigualdad territorial. El impacto que puede generar un país de altísimo consumo como es Estados Unidos, no sé cuántos saben del consumo, pero para que se den una idea, una familia clase media, estamos hablando de 2, 3 autos que solo funcionan a nafta con motores grandes, con muchísima comida congelada, con modas, mucha moda, los norteamericanos siguen mucho la moda, entonces hay mucha basura, obviamente. Mucha comida chatarra también, claro. Obesidad. Entonces todo eso genera residuos, ¿no? Y el residuo también es un impacto ambiental, ¿no? Entonces, lo que trata de denunciar la huella ecológica es eso, mi consumo impacta sobre el otro. Individualmente, insisto, si ustedes lo hacen individualmente, no le van a ver mucha vuelta porque parece bastante ínfimo, pero es interesante verlo así. El consumo territorial, o sea, lo que consume una determinada zona con un determinado ingreso, cómo puede impactar en otra. O sea, imagínense que los africanos son saqueados, viven en una pobreza extrema y todas sus ciudades contaminadas para poder proveer de litio al resto del mundo, y no es el lugar donde se consumen los mejores celulares. No es que los africanos, por ser los proveedores de batería de los celulares más modernos, son los mayores consumidores. En ese sentido me parece interesante la huella ecológica. Y se toca mucho con la mirada que nosotros tenemos desde la economía social de lo económico. Nosotros no miramos lo económico como, bueno, vamos a mirar el PBI por un lado, y entonces hay indicadores que nosotros empezamos a pensar desde la economía social que empiezan a interactuar. Ese es un indicador, netamente ambiental, ¿no? El de la huella ecológica, pero que varios que nos interesa la economía social empezamos a articular porque decimos, bueno, nosotros no tenemos una mirada de la economía como la que tiene la visión formal, que va a mirar el PBI y con eso va a poder dictaminar si un país está mejor. Nosotros miramos todo este impacto, ¿sí? Falta muchísimo, yo les menciono estos sobre todo porque los quiero invitar a pensar indicadores, ¿no? Como futuros técnicos. Nosotros estamos en desventaja porque cuando llegamos a un ministerio, un municipio, a cualquier lado a debatir, nos preguntan, bueno, ¿y ustedes cuántos ingresos van a generar? ¿Cuántos miles? ¿Cuánta inversión? ¿Cuánto eso? Y nosotros lo que vamos a generar por ahí son puestos de trabajo de bajo impacto ambiental. Y eso todavía no lo sabemos como
todavía no lo podemos defender porque, bueno, estamos en nuestra construcción ideológica de esos indicadores. Pero quiero que entiendan que el resto de los indicadores también tienen una construcción ideológica. El PBI tiene una construcción ideológica y muchísimos indicadores la tienen. Y luego está la etapa, como decíamos antes, la etapa 2, que es, bueno, este es el indicador que logramos visibilizar, bueno, y ahora nos vamos a pelear por cómo es la solución, ¿no? Y pasa en todos los sectores, yo les conté el de la inflación, pero lo podemos llevar a lo ambiental. Hay una solución ambiental que yo no comparto, que es la de los bonos de contaminación, ¿no? Se venden bonos de contaminación, entonces una empresa compra una determinada cantidad de emisión de carbono, mira, posibilidad para contaminar, y se lo... Cortó. Se mutió, profe. Bueno, Ahora sí. me estaba autocensurando, ¿no? No sé hasta dónde llegué, pero lo que estaba cerrando era con la idea de que luego de que yo visibilizo la situación con el indicador, eso no terminó el problema, porque después van a venir las discusiones sobre cómo solucionar ese problema. Y podemos llevarlo en el espacio feminista, donde va a haber personas que van a decir, no, distribuyamos las tareas, pero reduzcamos las horas de trabajo también, porque si nosotros queremos que las tareas estén repartidas, ambos integrantes de la familia tienen que tener menos horas de trabajo. Por darles una solución, chicos, no me quiero meter en cada problema porque son temas re profundos. O puedo decir simplemente que en todos los trabajos haya una guardería y todos sigamos trabajando igual, pero el cuidado de niños esté a cargo de algo mercantilizado, como es una guardería. En el tema ambiental están las emisiones, los bonos de carbono, que era lo que estaba comentando hace un ratito, que son pagar para emitir contaminación. Una barbaridad. Entonces, una empresa paga para contaminar y la otra le puede comprar a la que le sobró, o prohibir la contaminación. Son como, pero digo, entonces, los pasos son para que nos organicemos mentalmente. Primero, el indicador es una visualización, es una expresión de una idea ideológica. Yo quiero mostrar esto, ¿no? Entonces, voy a medir esto. Porque ninguno de ustedes va a medir, a ver, estando acá entre gente que está en la economía social, yo dudo que alguno de ustedes sea neoliberal. Entonces, ninguno de ustedes va a ir a buscar un indicador que sea mejora de la calidad de vida a partir de la ideología neoliberal. Es medio difícil que a ustedes les interese estudiar eso, pero no porque sean malos ni tramposos, simplemente no les interesa porque no es parte de lo que ustedes quieren mostrar. Así funciona la sociedad, no sé cómo decírselo. No es ni malo ni bueno, es una construcción. Entonces ustedes van a querer mostrar el planteo que ustedes quieren hacer. Ese planteo se logra, se construye un indicador y luego se van a debatir las soluciones. Digo, el indicador, insisto en esto porque es muy importante, los indicadores muestran un dato, no son la solución. Yo no digo, la inflación está alta, es falta de congelamiento de precios. Son dos cosas distintas. La inflación está alta, punto. Una de las soluciones puede ser congelamiento de precios. Habrá que ver la situación, estructura. Pero digo, tenemos que separar el indicador de la solución, son dos etapas distintas, y no creer que los indicadores son neutrales. Eso me parece también muy importante. Y entender que los indicadores visibilizan situaciones. Entonces, así como el PBI visibiliza esta idea de industrialización, cómo va avanzando esa industrialización, podemos pensar, como el ejemplo que les di del movimiento feminista, cómo visibiliza esta desigualdad en las tareas domésticas a partir de construcción de un indicador, o lo ambiental. Hasta acá, preguntas, aportes. Yo voy a hacer un comentario. Hay un indicador también que tiene que ver la cantidad de agua que se utiliza para la producción de 1 kilo de tomate, por ejemplo. Donde, bueno, hablaste del África y el país, bueno, acá mismo en Argentina, con zonas áridas que no tienen el acceso al agua potable, y mucho de estos casos por ahí se usa agua potable, ¿no? Bueno, para regar la quinta, por decir una manera, pero hay un indicador también de eso, que debe ser dentro de los indicadores ambientales.
qué cantidad de agua Sí. cada uno individualmente usa para lo que consume, ¿no? En producto, Claro, en la huella en la huella. te iba a decir que en la huella ecológica hay una pregunta, si mal no recuerdo, sobre el uso de agua, ¿no? Porque vieron que hay cuidados que nosotros podemos tener individuales en el tema ambiental y hay cuidados que son ya de empresa, o sea. Y lo que vos decís del agua me suena también lo que se usa para las mineras. Las mineras también usan una alta cantidad de agua, entonces tratar de hacer comparaciones diciendo la producción para sacar oro, para guardarlo en la bóveda de un país, porque no sé si ustedes saben que muchas veces la minería es para construir reservas, que son hacer lingotes de oro y guardarlos en el Banco Central. Es una cuestión que a los ecologistas nos quema la cabeza y nos pone como locos destruir toda una montaña para guardar un pedacito en una bóveda, un pedacito que ya estaba guardado además, una cosa irrisoria que trasladamos desde la conquista, como esta idea del oro. Pero bueno, sin contar mis problemas personales, ideológicos, digo, hay muchas veces que se compara esto que decía el compañero, los diferentes tipos de uso que se le puede dar al agua. Entonces, ¿cuánto usamos en la minería? ¿Cuánto podríamos producir de alimentos? Para eso también sirve un indicador, ¿se dan cuenta? Para eso es muy interesante un indicador. Entonces Bueno, nosotros, dale. perdón, se me ocurre una comparación que quizás sea interesante, que yo recuerdo, tal cual lo dijiste vos, con respecto al extremo uso de la energía eléctrica en Cava, cuando hubo épocas atrás, si no me equivoco, fue el anterior gobierno de Cristina, que se midió muchísimo y se cortaba la luz, se bajaban los edificios públicos, los edificios privados, también porque teníamos problemas energéticos. Se me ocurre que no tenemos cultura para el control del agua en forma particular y personal en todo el país, de forma individual y familiar. Porque si nosotros utilizáramos menos agua, yo me baño, me ducho y tiro 200 litros cuando yo con 80 me sobran, recontra sobran, esa agua que yo estoy consumiendo más, 120 litros, se la estoy haciendo faltar a otro lugar, a otra zona, que la puedo utilizar para producir o para obtenerla, que no la tiene. Eso se está estudiando, inclusive AISA tiene un proyecto al respecto de eso. Bueno, por eso, y ahí vos, por ejemplo, ¿no? Si vos quisieras que todos nosotros que estamos acá utilizáramos menos agua, una de las cosas que harías sería construir un indicador en nuestros usos del agua. Entonces nos harías visible a nosotros, ¿se entiende el uso del indicador? Nos pondrías enfrente a nosotros no sé cómo decir, nos visualizarías, nos mostrarías cuántos litros y ese impacto puede hacer un efecto luego político de, bueno, y ahí tendrías que decidir, bueno, esta gente lo hace reflexionando, o le cobro una multa, o los dejo afuera del sistema de agua por no saber cuidar, no sé, pero serían dos momentos. Ahí podemos seguir con un montón de ejemplos. Ahí estaba leyendo que una compañera pone que está sin luz, y por ejemplo, el sobrino es oxígeno dependiente y bueno, todo lo que eso impacta cuando no tenés luz, ¿no? En una persona que lo necesita ya para la salud. Y después nosotros por ahí, sí, como dice el compañero, prendemos una luz, no sé, prendo la luz del patio y la dejo 3 días, bueno, o dejo el televisor prendido y no lo estoy mirando. Ese es otro ejemplo. Yo desde chico tengo la costumbre, desde mi familia, y se lo trasladé a mis hijos, donde, perdón, y con todo el respeto, voy a la casa de ellos, o estoy en una reunión con ellos, y capaz que me levanto yo y fui y apagué la luz del baño que alguien la dejó prendida. O entro y digo con todo respeto, digo, che, ¿para qué tenés la luz del pasillo si, o la luz de afuera, la tenés prendida al Pepe? Todo eso creo que es un tema sí, cultural. hay un nivel.
a mí me parece que además el efecto individual luego repercute, que a mi entender es el más interesante, luego repercute en una exigencia a las empresas, que son las mayores consumidoras, ¿no? Porque yo puedo tener la luz de mi casa todo el día prendida y nunca va a tener el impacto que tiene esos carteles luminosos que hay alrededor del obelisco que yo paso y me da un infarto. Pero bueno, pero sí que yo aprenda a controlarlo, también tiene un impacto político en mi persona que luego digo, no, pero él tampoco debería hacer eso, ¿no? Como que ya empezás a rechazarlo. Que me parece, que insisto, mírenlo en los contextos políticos, fíjense cómo, y tomo el movimiento feminista porque es muy reciente y todavía nos podemos ver la lógica de cómo fue construyendo, pero fíjense que hay muchas cosas que nosotros teníamos naturalizadas que podían pasar, y a medida que se van denunciando y a medida que nos vamos deconstruyendo empezamos a decir, ah, no, eso estaba mal, no sé, qué sé yo tenía naturalizado que no se puede, en mi adolescencia yo tenía naturalizado cómo se debía vestir una mujer en determinados horarios, ¿no? Como si fuera como completamente naturalizado, y hoy en día muchas chicas te dicen, ¿cómo que no puedo salir vestida así? Sí que puedo salir vestida así, y uno entiende que era una cuestión ilógica, cambiarse la ropa porque era determinado horario, porque no se puede salir de noche en minifalda. Pero bueno, eso es una construcción política, ¿no? Que empieza en lo individual y se traslada. Entonces lo mismo podemos pensar de la ecología, y lo mismo cuando nosotros hablamos de nuestra visión de economía, ¿no? Y de construir otras relaciones económicas. Seguramente, cuando nosotros le estamos comprando al emprendedor, no sé, una remera artesanal, decimos, no estoy cambiando nada la economía, porque estoy comprando una remerita yo solito acá, pero lo tenemos que pensar también en esta construcción de impacto, ¿no? O sea, yo consumo diferente, yo fomento ese consumo diferente, y qué impacto va a tener. Por eso nos interesa empezar a construir indicadores de nuestro sector. Les voy a compartir en la clase un indicador que estamos haciendo desde el Centro de Estudios donde yo trabajo, donde soy parte del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, que estamos siguiendo la canasta básica alimentaria con productos de la economía social. No es que les voy a tomar en el examen, y esto se los quiero dejar claro, cuánto está la canasta básica alimentaria en junio, no, sino que me parece interesante que ustedes vean cómo existe un mito de que la economía social es más cara, de que no tiene productos, un montón de cosas, y este estudio que nosotros venimos haciendo hace más de un año da cuenta que los precios son iguales y a veces hasta más bajos. Incluso este mes, los 40 productos de la canasta que venden comercializadoras, entre las comercializadoras que seguimos está Mercado Territorial de la UNCI, bajaron los precios, ¿no? Díganme cuándo ustedes fueron a un supermercado y bajaron los precios de algo. Jamás. Pero en la economía social pasa algo tan fantástico que si el productor bajó el precio, las comercializadoras también. Y es un dato para mí interesante a destacar. Bueno, así que, en el manual eso. en el manual del censo que nosotros hemos visto, hay una tabla comparativa sobre los productos de la economía social que influyó muchísimo en la economía familiar. Y si mal no recuerdo, también se toma en cuenta, o hay una crítica con respecto a que no se lo toma en cuenta a la economía social para el PBI, para la medición del PBI. Se la toma, no se la discrimina. Ok. ¿Sí? O sea, por ejemplo, una fábrica recuperada que vende tal producto, se la pone en el rubro de esa fábrica, metalúrgico, pero no hay otra forma de saber, no hay una forma de saber si era cooperativa o si era una industria privada. O sea, no se la discrimina en ese sentido, no se puede saber cuál es el aporte que hacemos al PBI. Hay un estimativo que se hizo hace unos años desde el INAE con el número de cooperativas, que decían 10%, pero no estaba muy claro cómo se había construido, pero se decía más o menos el 10% del PBI. Sonia, ¿vos querías comentar algo por ahí? Que vi un... Sí, gracias, Lore. No, yo planteaba esto de que vos habías dicho que
obviamente los indicadores tienen que tener una cuestión ideológica y una decisión política. Pero también dentro de esas lógicas también tiene que ver con el sentido cultural, o sea, trayendo, por ejemplo, esto del medio ambiente que vos planteabas, en el caso de las minerías, vos decías esto de comprar, ¿no? Comprar estos bonos de contaminación. Bueno, en otras lógicas de otros países, en el sentido, planteo acá Perú, porque Perú y Chile son uno de los países con mayor minería y mayor explotación que hay, obviamente ciertos indicadores también tienen que jugar según la postura política que tengamos. En este momento hay muchas crisis a raíz de la mirada política que tiene Perú, que es un partido de izquierda, que es la primera vez que gobierna un partido de izquierda, y que justamente está tratando de interpelar estas decisiones. Pero más allá de eso, no solamente es, digamos, hablando desde la minería, sino también hablamos desde nuestro país, Argentina, ¿no? Cuando vemos que estamos trabajando todo el tema de lo que es indicadores desde la soberanía alimentaria, con la UBA, con otros actores que se van trabajando el tema de la alimentación, cómo se mide, desde la economía social y solidaria falta mucho, es un largo camino que se está abordando, pero lo bueno es que se está abordando, muy lentamente, pero se está abordando. Pero hay cuestiones muy puntuales, que es lo que yo planteaba acá, que no hay indicadores, por ejemplo, de la cadena de producción. Son muy pocos los datos. Y si se hacen esos datos, se hacen según lo local. No se hace a nivel provincial o a nivel macro. Y más allá de eso, también tiene que ver este tema de la contaminación, porque nosotros hay una contradicción también acá en Argentina. Nosotros tenemos un convenio de todo lo que es el cambio de la crisis del cambio climático, venimos con el convenio, venimos trabajando las evaluaciones, ¿no? Todas las medidas que se vienen haciendo, pero dijo algo claramente, y eso me acuerdo muy bien, que también lo había dicho otro compañero en una exposición en la universidad, que no se puede medir la contaminación desde la producción en lo micro o meso desde esto, ¿no? del impacto ambiental. No se puede medir. Se mide más que todo en lo macro global, ¿no? Macro o global. Entonces, ahí también hay un nicho de trabajo, siempre digo yo, que tenemos que empezar a desarrollar como el rol del técnico. Si nosotros queremos cambiar el paradigma, queremos cambiar las miradas, queremos cambiar desde la mirada de la deconstrucción cultural que tenemos, también tenemos que empezar a tener la parte más técnica, que es lo que justamente somos técnicos, de esto de los indicadores, la metodología más por ahí participativa, donde uno va, por ahí ve más lo quali que lo quanti, pero lo cuantitativo es importante, porque cuando dice, como dijo la compañera Lorena, cuando ayer yo, por ejemplo, hice una pregunta, digo, ¿cuánto es el porcentaje, ¿sí?, en los sectores de la economía social y solidaria en la perspectiva de género cuando se tienen que estar en los estamentos de la toma de decisiones? No pudieron dármelo, porque no hay recursos, no hay forma, no tenían ese dato. Entonces, creo que ahí hay un gran aporte, me parece que tendríamos que empezar a darlo desde la economía social con los técnicos que venimos trabajando. Entonces, es muy importante plantear que esto es lo que dijo Lorena y lo que sigue dando las clases y lo que nos siguen aportando. Yo aprendo mucho en ese sentido. ¿Por qué? Porque es lo que no está. Y sin embargo, siempre venimos con, sí, vamos a hacer el acompañamiento, trabajaremos en el sector público, o sea, está bien, pero la idea es, y la investigación, y las metodologías. Entonces, ahí me parece que hay un nicho muy importante, que la economía social y solidaria no se está desarrollando de esa manera. Y es momento que me parece que los técnicos tomen esa posta, porque me parece que no solamente van a crecer de manera exponencial, sino que van a poder fortalecer mucho más todo su saber, ¿no? Yo quería dar este aporte más que todo porque es muy importante lo que vos estás trayendo, Lorena, esto de, o sea, yo lo agradezco que sigo aprendiendo con vos, ¿por qué? Porque cuando yo tomé economía no vi indicadores, y lo vi mientras vos me estabas dando clases, o yo estudiaba o hacía cosas, y hacíamos pareja pedagógica, yo escuchaba mucho esto y leía, ¿no? Y es muy claro lo que se plantea. Entonces eso tómenlo porque es muy importante en la investigación.
eso de que es el tema de los indicadores, aunque ustedes no crean, es importantísimo para poder visibilizar a la economía social y solidaria. Más allá de que la economía del mercado siempre es visible y siempre obviamente juega según sus decisiones políticas. Nada más que eso, compañera. Sí, y agregando en línea a lo que dice Sonia, también muchos de ustedes trabajarán en emprendimientos, en proyectos, y ahí también es interesante no quedarse con los indicadores tradicionales, ¿no? De, bueno, vamos a invertir tanta plata y van a retribuir tanto y se va a recuperar en tantos meses, sino también empezar ahí en lo chiquitito, pensar qué otras cosas marca ese emprendimiento, ¿no? Entonces eso también nos va dando insumo para pensar, para empezar a crecer, para empezar a tener indicadores más grandes, ¿no? Me parece, por eso hago tanto hincapié en esta lucha política, porque no es un numerito el que vemos, sino como que es visibilización de una determinada situación, ¿no? Me parece que el numerito es eso. Bueno, Cupa, yo no tengo más con este tema. Digo nada más para, ahora voy a poner visible el material, en realidad ustedes lo tienen al material, lo que pasa es que no está visible, y no sé, díganme preguntas, sugerencias, y si no, cerramos acá. Nos va a subir las consignas, perdón, Lores, perdón. Sí, sí. ¿Va a subirnos las consignas en esta clase que sube o no? Hoy no, porque no las voy a tener listas hoy. Las voy a subir el viernes a la mañana. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Lo que sí ahora les voy a dar es este material. Todo esto que yo estuve diciendo tiene material escrito. Eso se los pongo visible ahora, no sé, en media hora lo tienen visible. Bueno, yo quería, si no es mucha molestia, por favor, si usted pasa en limpio, ¿cómo vamos a hacer? A ver si usted me dice si sí o si no. Usted ahora va a subir en media hora o cuando tenga tiempo la clase de hoy con todo lo que usted nos dijo. Nos dijo estos dos indicadores, ¿cierto? Y el viernes usted sí sube la consigna para hacer el trabajo grupal, ¿cierto? Perfecto, sí. Ok, bárbaro. Ahí estamos. Eso quería saber. Y una tarea más que voy a hacer ahora es preguntar en el grupo si les queda bien martes o miércoles. Ahora yo les confirmo qué horario puedo yo, porque yo la verdad que les dije que sí el miércoles, pero no sé si puedo tan tarde, también por organización familiar. Sí, 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 eso lo maneja primero usted a su disposición. Y lógico, pero ya sabemos que queda grabado, como ustedes bien dijeron. No, eso seguro, eso quédense tranquilos. Okay. Bueno. El horario debería ser el habitual, me parece, lo del miércoles. El habitual de que... Yo creo que sí. Yo creo que en principio cuando se arrancó, se consensuó bastante que debía ser de 15 en adelante. Claro, y ya habíamos modificado el horario. Quizás a media hora 15:30. antes se puede hacer, que eso, entre 15:30 a las 15, porque ese día las chicas volvieron de bailar, no hicieron tanto cuidado femenino. Es el día de sí, yo salgo a bailar siempre los martes. Sí, yo conozco donde va y todo, porque conozco el onda? Tigre, los boliches del Tigre, conozco todo. Bueno. Bueno, entonces, las discotecas acuáticas. Exactamente. Con los niños. Los botes bailables. Botes bailables, claro. Estoy con el, ¿cómo es que se dice? Con el, ay, no me sale, yate, bailando el yate, arriba. Claro. Sí. Bien. Me lo puede prestar para ir a pescar, ¿eh? A pescar, a pescar en el yate. Bueno, tengo algo un poquito más chiquito que un yate, después te lo muestro. Bárbaro, acepto. Bárbaro, nos vemos en la próxima clase. Nos vemos, compañeros. Un abrazo, gracias. Buena semana, gracias por todo. Gracias, profesor. Chao, compa. Chao. Gracias, profesoras. Gracias, compañeras, compañeros y compañerites. Chao. Jorge, un abrazo. Chao, Dani. Un abrazo. Bye. Ay.